sé cómo, pero sé que soy feliz. Sí, He Señor. tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. Gloria a Dios. No sé cómo, pero Él me transformó. Gracias, Señor. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no sé, no me has dicho qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. Gloria a Dios. ¿Quién soy yo para que tú me hayas Santo el Señor. Bendito sea. Gracias, Señor, por tu amor. Pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Y en mi intento comprender esta locura. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Qué grande es el amor de Dios. Y qué hermoso estar nuevamente juntos adorando el nombre de Jesús y con una hermosa fiesta este domingo, porque es el día del Señor y estamos gozándonos en la presencia del Señor, alabando su nombre. Y este domingo pudimos ver un gran número más fuerte, casi media iglesia ya estaba congregándose. Glorioso el testimonio del Señor ahí entre su pueblo cuando nos juntamos a adorarle. Una pareja que me encontré en el trabajo ayer y les animé, les exhorté, vénganse a la iglesia, y como que no querían, estaban medios con miedo, con sus máscaras y todos sus cubrebocas. Pero algo hizo el Señor en su espíritu, en su corazón. Les dije, la presencia de Dios está fuerte, poderosa, la necesitamos. Y esta mañana estaba la pareja bien preciosa, gozándose en el Señor, y aquel hermano se fue al altar durante la adoración a darle gracias a Dios. Así es que, bendito sea el Señor, estamos bendecidos. Qué gusto de verles a todos ustedes. Y vamos a dejar que Malika nos dé una palabra de saludo y del Señor también. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. It's good to see you all again on this Sunday. Me da gusto verlos este domingo nuevamente. I like to pick up from last Friday's message, where the call is to be peacemakers for us. Y quisiera una extensión a lo que fue el mensaje de la semana de este viernes, una extensioncita, y hablábamos de que debemos ser pacificadores. So today the verse that I like to share is from Proverbs. Y el verso que vamos a compartirles ahorita está en Proverbios, Chapter 15, and I will read verse 1 and 2. Proverbios 15, 1 y 2. A gentle answer turns away wrath, La blanda respuesta quita la ira, but a harsh word stirs up anger. mas la palabra áspera hace subir el furor. The tongue of the wise commands knowledge, La lengua de los sabios adorna la sabiduría, but the mouth of the fool gushes folly. mas la boca de los necios hablará sandeces.
You see, there's a lot of power in our tongue. porque hay mucho poder en la lengua It can be used for peace or it can be used for war. y podemos usarlo para hacer paz o para hacer guerra. And it can be used to cut down people as well. Y también podemos usarlo muchas veces a hacer pedazos a la gente. Let us use our tongue to bring peace. Usemos nuestra lengua para traer paz. I pray that that verse edifies you. Y yo le oro al Señor para que este verso les traiga edificación. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de empezar, queremos hacer algo especial y es felicitar a alguien que amamos mucho, ¿verdad? Y por eso esto es para nuestra hermana Claudia, que amamos mucho y que sabemos que es día de su cumpleaños y que la esté pasando precioso en el nombre del Señor. Es una mujer de Dios que amamos y que le sirve al Señor en todo lugar, en todo momento y en cada oportunidad que tiene. Amén. Unas mini mañanitas para Claudia. Amén. Gloria a Dios. Feliz cumpleaños. Sí, muy bien. Blessed birthday to Gloria a you, Dios. Claudia. Te amamos, Claudia, mucho y te damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por tu vida y cómo Dios te ha usado últimamente y todo el tiempo que desde que tú entregaste tu vida al Señor, has sido un ejemplo para muchos. Amén. Así es que, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso poder convivir como comunidad, como hijos de Dios, poder celebrar las victorias y también llorar con los que lloran y también interceder por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Y gracias a Dios porque por medio de este ministerio aquí en Facebook podemos compartir unos minutos, un tiempo agradable. Gracias, Claudia, y expresar nuestro amor en Cristo y también nuestra fe y declarar las verdades del Evangelio, de la palabra de Dios. Amén. Dios está obrando, como les decía, en la iglesia ya la gente se está animando y están contagiándose y viniendo a la congregación, ¿verdad? No hay como estar reunidos los hermanos en armonía, amén, y poder compartir y bendecirnos unos a otros. Lo mismo que hablaba Eric el otro día en su meditación, mucha bendición cada vez que comparte Eric con nosotros la palabra del Señor. Es una bendición y verlo como Dios lo ha levantado, ¿verdad? Porque nos vimos a Eric junto con otros jóvenes crecer en el Señor y levantarse en la fe y poder compartir ahora la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Eric también. Vamos a entrar al tema de esta tarde y yo quisiera dar una nota siempre me gusta darles una nota sobre el tema que es el tema relevante, el tema de actualidad que Dios utilizó para que estemos aquí frente a ustedes, ¿verdad? Y es el tema del COVID. El tema del COVID que ha sacudido naciones enteras, el mundo entero, pero que sabemos que arriba de todo eso está Dios en control y nos está enseñando muchas cosas y nos está revelando su propósito y su voluntad. Amén. Y alguien mencionaba acerca de muchas cosas, muchos errores se han cometido en este aspecto de esta pandemia. Y el primer error, decía un hombre de Dios, es que pusimos en cuarentena al pueblo.
en vez de atender y ayudar a los enfermos. ¿Verdad? Ese es el error número uno que se hizo, y ojalá que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Porque esto ha traído un trastorno global, no solamente médicamente, donde mucha gente está siendo infectada, pero ha traído un efecto global económico que ha traído una depresión económica en todos los pueblos. ¿Y por qué? Porque se tomaron decisiones incorrectas, ¿verdad? Se puso en cuarentena al pueblo en vez de poner en cuarentena a los enfermos y ayudarlos y sanarlos y abrir las clínicas. Cerraron las clínicas, ¿verdad? Los doctores no quisieron ver ya a los pacientes. Ese fue un error grande y esperamos que podamos reflexionar y salir adelante. Amén. En toda crisis, hermano, Dios obra, y especialmente en las plagas y pandemias. Este no es un tema nuevo, este es un tema que aún la Biblia lo registra con mucha eficacia y nos muestra cómo a través de la historia hemos tenido pandemias, hemos tenido plagas, y son globales algunas o son locales, pero hay un interés, hay una intención de Dios al permitirnos atravesar por esos momentos de la historia. Cada vez que venía una pandemia, una enfermedad, una plaga, era porque Dios quería hacer algo, era porque Dios quería tratar con su pueblo, y no solamente con su pueblo, pero con aquellos que no le conocen. Amén. Así es que debemos nosotros siempre estar al tanto, recordando que Dios está obrando, y estas cosas vienen y impactan la sociedad. Así como recordamos algo reciente, por ejemplo, las Torres Gemelas. Cuando cayeron las Torres Gemelas y nos recordamos y platicamos, y decimos, ¿dónde estabas tú? No, pues yo estaba trabajando. No, pues yo estaba en la casa haciendo esto o aquello. Cuando llegó esa noticia que sacudió al mundo entero y que marcó, ¿verdad?, la historia. Así hay muchas noticias. Otra noticia que yo recuerdo en mi niñez. Yo tenía escasos 6 años. Estaba en primer año de la escuela primaria. Y llegó una noticia y sacaron a todos los niños. Nos sacaron, nos mandaron a nuestras casas. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, había sido asesinado. Y esas son cosas que marcan la historia y marcan la vida, pero en cada una de esas situaciones Dios está obrando y hay algo que está sucediendo, hay algo que Dios quiere hacer, y debemos nosotros aprender a escuchar su voz. Lo mismo sucedió con el asesinato de Martin Luther King, ¿verdad? Y más en el pasado, pues tenemos más eventos históricos como Noé, ¿verdad?, y el diluvio. Y así la Biblia registra cosas de eventos históricos que suceden y que Dios está interviniendo en un momento histórico, ¿verdad?, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros escuchemos su voz y entendamos y empezamos a meditar: ¿dónde estoy yo delante de Dios? ¿Cuál es mi situación frente a Dios? Amén. Y debemos nosotros reevaluar nuestra experiencia, nuestra condición espiritual. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Dios quiere hacer siempre algo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual más alto. No importa cuántos años tú tengas conociendo a Jesús. No importa si tú apenas te entregaste a Cristo ayer o hace una semana o hace un mes. Dios quiere llevarte más alto, más profundo en tu conocimiento, en tu relación con el Señor. Amén. Y Él está usando todas estas situaciones para que nosotros
llevemos y avancemos a la medida del varón perfecto en Cristo. Amén. Dios nos llama a ese nivel que Él quiere que vivamos. Amén. Y tres cosas que Dios quiere hacer, ¿verdad? Primero, Él quiere limpieza. Él quiere limpiar a su pueblo. Él quiere bendecirnos. Amén. Y mire, hay un pasaje en el Salmo 119, versículo 67. Si usted quiere leerlo o después anotarlo y después leerlo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Qué tremenda reflexión de David, del rey David. Amén. Dice, antes que fuera yo humillado, ¿sabe qué pasó? Dice, yo andaba descarriado. Amén. A veces Dios nos llama la atención, a veces Dios nos sacude un poquito, ¿verdad? Porque andamos descarriados. Amén. Pero Dios quiere limpiarnos, Dios quiere sacarnos de ese lodo y lavarnos y limpiarnos. Y dice, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Van a pasar días, van a pasar meses, años, ¿verdad? Y vamos a estar recordando y vamos a decir, así como recordamos las torres, vamos a recordar, decimos, el 2020 vino el COVID, pero Dios se manifestó. Amén. Dios me habló. Dios me hizo acercarme más a Él. Amén. Qué bonito que el salmista expresa y dice, yo ahora puedo reflexionar que aunque andaba descarriado, mas ahora yo guardo tu palabra. Amén. Entonces, en estas situaciones como la que estamos viviendo ahora, podemos nosotros gozarnos sabiendo que Dios está obrando y que nosotros tenemos un propósito específico, amén, en nuestras vidas. Dios quiere que entendamos que hay un propósito de Dios que nos permite para que experimentamos estas experiencias en nuestra vida y reflexionamos y digamos, Señor, me he descarriado, Señor, me he desenfocado, he puesto mi atención en otras cosas en vez de en ti. Y así es como lo hace el Señor. Amén. Yo les comentaba mi experiencia cuando fui infectado con el virus. Y fue una experiencia tremenda, ¿verdad? Pero me llevó a un punto en el cual era solo yo y el Señor. Todo lo demás salía sobrando. Solo lo demás no había ni alcance, ni la familia, ni los amigos, ni el trabajo, nada podía hacer la obra, era solo Dios. Y fue una experiencia gloriosa, y después de salir de esa experiencia, fui restaurado, renovado. Dios hizo algo hermoso en mi vida, puso un gozo, una alegría, un deseo de compartir su palabra, y gloria a Dios, amén, que así lo ha hecho y lo quiere hacer con todos nosotros, amén, aleluya. Número 2, Dios quiere hacer limpieza, pero también Dios quiere darnos comunión y compañerismo. Quiere restaurar esa comunión con nosotros. Quiere restaurar esa unidad en el Espíritu con el Señor. Amén. Mire en Salmo 57, versículo 1, dice así la palabra: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Aleluya. Amén. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Amén. Hasta que pasen los quebrantos. Aleluya. Amén. Tenemos, hermano, en Cristo tenemos un soporte, un apoyo que, wow,
es lo más grande que puede haber. Y por eso es que tenemos que compartirlo con otros. Por eso es que tenemos que darle esa fe, esa esperanza al mundo que está sin Dios y sin esperanza. Amén. Y en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Aleluya. ¿Cuántos quieren estar bajo las alas del Señor? Dígame. Alabe al Señor hasta que pasen, dice, los quebrantos. Tenemos una gran bendición de tener comunión con Dios y tener comunión unos con otros. Y por eso es que anhelamos estos momentos. Dios nos está bendiciendo cada domingo, cada viernes, de poder estar en comunión, aunque algunos no pueden ir a la iglesia porque sus iglesias están cerradas, pero podemos tener esta comunión con el Señor y con unos con otros en Cristo, que es de gran valor, amén, que trae sanidad, amén, que destruye toda depresión, que destruye toda ansiedad, que destruye todo pánico, amén, porque sabemos que somos uno en Cristo y que Él está de nuestro lado, amén, gloria al Señor. Número 3, Dios quiere hacer otra cosa, Él quiere moldearnos. Amén. Es a través de las fricciones, ¿sí? Es a través de las fricciones, es a través de las luchas que Dios moldea nuestro ser, moldea nuestro espíritu, moldea nuestras vidas para su servicio, para su servicio. Él quiere moldear nuestro carácter. Las tormentas, las aflicciones nos moldean y nos llevan al carácter de Dios. Amén. Vienen cambios y ya no podemos ser los mismos. Aleluya. Amén. Cuando tenemos una experiencia con el Señor y Él nos llevó a través de un pasaje difícil, ¿verdad? Nos lleva a veces por caminos de sombra de muerte. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Y nos lleva a través de eso y Él está moldeando nuestra vida. Amén, nos está dando esa experiencia donde Él nos lleva de la mano y nos sentimos fortalecidos, bendecidos y aprendemos. Amén. Y nuestro carácter está fortalecido. Amén. De tal manera que vengamos a ser pilares para el reino de Dios. Y que la gente te pueda ver y diga, wow, esta joven, esta mujer de veras sí tiene principios, sí tiene valores, si tiene el apoyo espiritual que no vemos en otras personas. Amén. Gloria a Dios. Así es que no desperdiciemos, hermanos, estas lecciones. No las desperdiciemos. Al contrario, atesorémoslas. Digamos, sí, Señor, gracias por moldearme. Sí, a veces tenemos que ser mayugados un poquito. Y a veces nos salen esos moretes de las presiones, de las luchas, de las tormentas de la vida. Pero qué glorioso resultado vemos en el Señor cuando ese carácter se va moldeando al propósito de Dios. Amén. Así es que sigamos con la fe, sigamos firmes, declarando que el Señor es bueno y todopoderoso. Dice el Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada nos separará. Cuando dejamos que Él nos limpie, cuando dejamos que Él estemos en comunión con Él, cuando estemos nosotros dejando que Él moldee nuestro carácter y nuestra vida, de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su propósito, entonces ni la muerte, ni nada nos separará, aleluya, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seremos rocas
cimentadas en la fe del Señor. Amén. Para que Dios ahí edifique su iglesia, para que Dios ahí traiga otros, amén, a los pies de Jesús, y seamos nosotros siervos y podamos nosotros participar en la obra del Señor. Amén. Vamos ahora al tema que quisiera yo que reflexionáramos un poquito más, y es que está ahí en Mateo capítulo 4, versículo 9 al 11. Le dijo: todo te daré si postrado me adorares. Amén. Estamos hablando de poder, estamos hablando de aspiraciones, estamos hablando de la guerra que hay espiritual en el mundo. Y Jesús vino en ese momento histórico donde Dios se iba a manifestar y bendecir a la humanidad y traer la salvación y el perdón de pecados. Y vino Satanás y lo tentó. Vino Satanás y le dijo: yo te daré todo esto. Lo llevó a aquel lugar alto, ¿verdad? Y sí, le dijo: yo te daré todo esto si postrado me adorares. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Jesús estableció, ¿verdad?, su reino, estableció su propósito, ¿verdad? Y cuando vino Satanás a quererlo tentar, a quererle ofrecer algo que no le pertenecía a él, ¿verdad?, Jesús lo puso en su lugar. Amén. Y dice que el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Amén. Hay poderes, hermanos, en este mundo que quieren gobernarnos, que quieren dominarnos y que quieren robarnos de nuestras libertades, así exactamente como le pasó a Jesús, ¿verdad? Pero nosotros, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, nos enfrentamos a una realidad de acuerdo a su palabra. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer al hombre o vamos a obedecer a Dios? ¿Verdad? Jesús vino con un propósito de Dios para salvar lo que se había perdido, para perdonarnos de nuestros pecados. Pero el diablo, quien era el gobernador de este siglo, de este mundo, vino y le ofreció un plan. Y así el diablo está ahora ofreciéndonos muchas cosas que no tiene. Desde la historia, desde la humanidad, nosotros vemos que hay dos leyes: la ley de Dios y la ley del hombre. Entonces tenemos que entender el valor de cada una, amén, y poder nosotros tomar nuestras decisiones debidas en momentos cruciales y que vivimos como este, amén. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? ¿O cuál es la responsabilidad del profeta, del Hijo de Dios, aquel que pregona el Evangelio? ¿Verdad? Dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Amén. Entonces Dios nos da una responsabilidad a los hijos de Dios, a los pastores, a los que seguimos el Evangelio, su palabra, y que predicamos y profetizamos y declaramos la palabra de Dios, que debemos orar por nuestros gobernantes, que debemos orar por la gente que están en eminencia. Amén. ¿Para qué? Para que puedan desenvolverse con toda piedad, con toda honestidad. Amén. Hay una gran responsabilidad cuando un político viene y hace una campaña, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Una vez que los que ya ganan el puesto, esas promesas totalmente se olvidan. Ese no es el propósito de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer como cristianos, hijos de Dios? Orar. ¿Amén? Y la oración tiene poder. Y la oración va a hacer que aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios sean removidos y que Dios traiga gente que cumpla de acuerdo a su palabra. Amén. Claro que el gobernante no va a ser perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es gobierno humano, pero si queremos lo mejor. ¿Amén? Y tenemos nosotros la autoridad y como ciudadanos de elegir aquellos que van de acuerdo o más cercano a la palabra de Dios, ¿verdad? La unidad espiritual está en Filipenses capítulo 2. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor y alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Entonces, nos está hablando a los cristianos, que los cristianos debemos estar unidos. Amén. Que debe haber unidad entre el pueblo de Dios. Y algo que a mí me bendecía mucho cuando estaba en Guadalajara, cuando veíamos a todos los pastores de diferentes denominaciones, de diferentes grupos, y que nos uníamos, ¿verdad? En campañas evangelísticas, en eventos de la ciudad, donde no importaba nuestra denominación, pero queríamos tener parte con el cuerpo de Cristo. Y tantas cosas se realizaron positivas para la gloria del Señor, para el Evangelio. Amén. Y eso es lo que nos está exhortando la palabra. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Desgraciadamente, aquí en Estados Unidos y tal vez en México también, las corrientes en contra de Dios se están manifestando, y se están manifestando de la forma de que la izquierda ha pasado una línea, y esa línea es donde empiezan a negar la autoridad y el poder de Dios, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos ya es muy evidente, ¿verdad? Que no solamente la izquierda, los partidos de izquierda niegan a Dios, niegan la vida de los babies y matan millones y millones de niños por el aborto, y aprueban y promueven las perversiones sexuales, toda la inmoralidad, y no solamente eso, que lo están fomentando aún en las escuelas. Y esto lo vemos que está sucediendo en México y Sudamérica también, y todo eso a través de la cuestión del género sexual. Y bueno, es algo que se está declarando muy incorrectamente en contra de la palabra de Dios. Pero bueno,
¿Qué esperamos de los paganos? ¿Qué esperamos de los que no conocen a Dios? Pues solamente eso. Pero lo triste es que entre el pueblo de Dios no hay unidad. Entre el pueblo de Dios hay gente que porque se sienten ofendidos que se sienten ofendidos por la discriminación social y por racismo, ¿verdad? Ahora están votando por los partidos de izquierda que son totalmente en contra de Dios, en contra de los valores cristianos, y es un desorden. Pero Dios nos llama a que nosotros fomentemos su palabra y levantemos nuestra voz, ¿verdad? Nuestra voz y nuestro voto, y va a crear conflicto. Va a crear conflicto al momento en que vamos a tener que decidir si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al gobierno. Ya está sucediendo en California. Un pastor le ordenaron que cerrara la iglesia y él dijo: no, yo no puedo cerrar la iglesia. El pueblo necesita alimentarse, ¿verdad? ¿Y cómo quieren que cierre la iglesia si ustedes están permitiendo que haya miles de manifestantes? Porque la excusa es que el COVID, la excusa es que es que tú estás abriendo tu iglesia, estás permitiendo que se infecten miles de personas. El riesgo está ahí. ¿Pero por qué dejan que haya manifestantes haciendo destrucción, haciendo violencia? Y eso no lo prohíben, eso no lo detienen, pero las iglesias sí. Ahí está el error. Y va a llegar un momento en que tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. Amén. Entonces, vamos adelante porque el tiempo se nos va, pero el juicio de Dios, bien hermanos, es inminente, y la pregunta es: ¿de cuál lado vamos a estar? ¿Vamos a estar del lado de los resentidos por la discriminación, los resentidos por el racismo, pero votando por aquellos que aprueban la inmoralidad y el asesinato de millones de niños? ¿O vamos a estar del lado de la palabra de Dios, de los valores del Señor? Hay un pasaje en la Escritura, y este pasaje es en el capítulo de los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer esto para concluir nuestro estudio, y dice así: mas el contexto de este pasaje es que los discípulos empezaron a predicar, y cuando predicaron el evangelio, pues mucha gente vino y muchos empezaron a convertirse, y eso ya no les gustó a las autoridades. Dijeron: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué desorden es? Y trajeron a los discípulos y los pusieron en la cárcel y los metieron allá a la cárcel. Entonces, mire lo que dice en Hechos capítulo 5. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, creo que es versículo 19, Hechos 5, 19, y un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, estaban en la cárcel ya los discípulos: id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiéndolo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Hay un conflicto de autoridad, hay un conflicto de leyes, ¿verdad? Por un lado, los leyes de la ciudad le dijeron a los discípulos: váyanse, no queremos que prediquen.
y ellos predicaron y los llevaron a la cárcel, ¿verdad? Pero dice que vino un ángel del Señor, amén, y los liberó y les dio una orden y les dijo: vayan al templo y vayan y prediquen. ¿Qué pasó después? Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Y también los ángeles, amén, dieron testimonio. Así es que, hermanos, la realidad, estamos llegando a un punto donde nosotros vamos a tener que decidir: ¿vamos a obedecer las leyes del hombre o vamos a obedecer la ley de Dios? ¿Cuál vale más? Si tú te fijas en cualquier jurado del mundo, hay leyes. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Alguien asesina a alguien y hay una ley, y esa ley va a decir 10 años de prisión por asesinato. ¿Amén? ¿Dónde está basada esa ley? ¿De dónde salió? ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? Amén. ¿Y qué dice el Señor? No matarás. Amén. Entonces todas las leyes de los gobiernos están basadas en la ley de Dios que vino antes, que es anterior, que es más poderosa. Amén. Entonces va a llegar momentos en que la ley del hombre va a querer usurpar, va a querer pisotear la ley de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir la ley de Dios o vas a seguir la ley del hombre? Amén. Esperamos que esta reflexión Dios la guarde en tu corazón y que puedas hacer las decisiones correctas. ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo te vas a conducir? ¿Qué testimonio vas a dar? ¿De acuerdo a la ley de Dios o de acuerdo a la ley del hombre? Amén. Oremos y pidámosle a Dios sabiduría. Estamos viviendo momentos críticos en donde si nosotros votamos incorrectamente, las libertades del Evangelio, de la predicación de la palabra, van a ser sacrificadas, ¿verdad? Porque nosotros no hicimos la decisión correcta. Entonces, Dios está hablando, y estas plagas y estas situaciones difíciles, Dios nos habla y nos hace reflexionar y nos sacude un poco. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles y nosotros tenemos que establecernos en la palabra de Dios, establecernos en las verdades y los valores del Evangelio. Amén. Pidamos sí sabiduría. Amén. Dios nos va a dar sabiduría. Amén. Así es que oremos y vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, y les esperamos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Que tengan una bendecida semana, ¿verdad? Recuerden, hay que encomendarnos al Señor, seguir su palabra, congrégate, invita. Si tu pastor no quiere abrir la iglesia, dile: bueno, vamos a abrir la iglesia por fe, vamos a declarar el Evangelio, ¿verdad? Vamos a levantar la luz de Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias
por esta semana hermosa, gloriosa, que hemos visto tu mano, tu poder, tu fidelidad. Y Señor, aunque hay poderes contrarios que se quieren interponer a tu palabra, aunque hay espíritus demoníacos de control que quieren darnos todos y postrados le adoramos, Señor, pero nosotros rechazamos todo esto, Señor, y nosotros declaramos: yo voy a vivir para Dios, para Cristo, para los valores que la palabra de Dios nos da. Y Padre, ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, a entender lo que tú nos estás hablando, a dónde nos estás llevando, Señor, y que podamos nosotros darte honra y gloria en todo para la extensión de tu reino, para que otros te conozcan y vengan a conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Y una vez más, felicidades a Claudia. Que tengas un día hermoso, glorioso en el Señor. Amén. Dios les bendiga.